Cada era científica tiene un momento en el que la Tierra tiembla. Cuando ocurre algo tan radicalmente inesperado, abre nuestra percepción del mundo como una falla tectónica. Y ese momento acaba de suceder. Pensábamos que estábamos preparados para el cosmos profundo. Construimos el telescopio espacial James Webb, confiados en la civilización que finalmente creía comprender la historia del universo. Con sus espejos dorados mirando hacia el vacío, anticipábamos que revelaría galaxias antiguas, estrellas bebés y quizás algunas sorpresas cósmicas. Pero no estábamos preparados para lo que siguió, ni siquiera cerca. Mira, oculto bajo las imágenes pulidas y las representaciones impresionantes, hay algo más. Un flujo crudo y más profundo de datos que la mayoría de los científicos simplemente ignora. Un desastre ruidoso y caótico de estallidos de fotones, aparentemente sin sentido. Fluctuaciones de temperatura y ondas causadas por la gravedad. Pero cuando esos datos fueron entregados a la División de Inteligencia Artificial Cuántica de Google, esas mismas mentes que redefinieron el aprendizaje automático, la optimización y la supremacía cuántica, ocurrió algo antinatural, porque la IA no solo analizó los datos, los entendió. ¿Qué vio? Los científicos humanos no pudieron. Enterrado en la entropía, simetrías entrelazadas en el ruido de la gravedad, y lo que encontró allí no fue un defecto, ni una nueva galaxia, ni un error de juicio. Descubrió algo que no debería existir. Un eco, una estructura más allá de esta realidad, un mensaje, un espejo que destrozó las reglas mismas sobre las que se construyó el James Webb. Así que ahora la pregunta no es solo qué hay ahí fuera, es quién o qué está mirando hacia atrás. El telescopio espacial James Webb transmite aproximadamente 57 gigabytes de datos por día. Mientras la mayor parte del mundo se centra en las obras maestras visuales, nebulosas floreciendo como flores cósmicas y galaxias girando como huracanes congelados, hay una capa más oscura y densa de información. Esta es la telemetría a nivel de fotones, mecánica cuántica, firmas de tiempo, fluctuaciones en la radiación de fondo que ningún telescopio antes fue capaz de capturar. Es la verdad sin filtrar de todas las cosas, que hasta ahora nadie sabía realmente qué hacer con ella. Eso cambió cuando la división de IA cuántica de Google propuso algo audaz. ¿Y si alimentamos este desastre crudo y caótico a una red neuronal cuántica, no entrenada en lógica tradicional, sino en el reconocimiento de entropía de patrones, no en ecuaciones, sino en incertidumbre? El conjunto de datos, que la mayoría pensaba que era ruido inútil, fue canalizado directamente a su procesador cuántico de vanguardia, Sycamore-Q. En el momento en que eso ocurrió, las anomalías comenzaron a brillar como fuegos artificiales en la matriz. Los fotones llegaron fuera de secuencia. Los armónicos espectrales resonaron a través de partes dispares del espacio. Y lo más inquietante, aparecieron distorsiones espejadas en los datos de lentes gravitacionales, como si el universo mismo tuviera una costura invisible atravesándolo. Pero la IA no solo detectó estos fenómenos, los mapeó, mostrando alineaciones entre galaxias distantes que no tenían por qué estar correlacionadas. Simetrías que iban más allá de la coherencia espacio-tiempo, y seguía apuntando repetidamente a una ubicación particular, una región que el James Webb había escaneado, pero ningún ojo humano había detectado nada, como si estuviera oculto, incrustado y enmascarado dentro del ruido hasta este momento. Uno de ellos es el lente gravitacional, la joya de la corona de la astrofísica. Durante mucho tiempo, lo hemos usado para detectar masas invisibles como la materia oscura o los agujeros negros al observar cómo su gravedad dobla la luz a su alrededor. Pero lo que encontró la IA de Google no fue solo un lente estándar, fue un lente invertido, luz que no se doblaba hacia adentro, sino hacia afuera, como si algo estuviera repeliendo la gravedad, reflejándola, deformando la curvatura misma del espacio en una dirección que no habíamos visto antes. Al principio, los físicos pensaron que era un fallo en el software o en la calibración, pero la anomalía ocurrió en 3 regiones distintas de la encuesta de campo profundo del Webb. En cada caso, la luz de galaxias separadas por miles de millones de años, luz se curvaba no solo hacia objetos masivos,
sino hacia el espacio vacío. Eso no tenía sentido, a menos que hubiera algo más detrás del telón, algo que las leyes de la relatividad general no explicaban. Y luego vino el giro. La IA notó que los ángulos de deflexión eran imágenes especulares a través de un eje espacial. El espacio parece tener un límite, una superficie reflectante no hecha de materia o energía, sino de información, un espejo gravitacional, uno que imitaba nuestro universo, o tal vez era el borde de otro completamente diferente. Si esto es cierto, si la información gravitacional está rebotando en algo más allá del horizonte cósmico, entonces no solo estamos mirando al espacio profundo, estamos mirando una estructura paralela, un salón cósmico de espejos, uno donde el reflejo está aprendiendo. Hablemos de coincidencias. Si restas 1 billón de fotones dispersos por el vacío del espacio y analizas su radiación de fondo, esperas aleatoriedad, ruido, estática. Pero lo que la IA descubrió en los datos espectroscópicos de alta resolución del web fue todo menos aleatorio. Durante su análisis de variaciones en las emisiones de señales de onda larga de fondo, apareció un patrón recurrente: números primos. No solo cualquier primo, los primeros 101 codificados en diferenciales de frecuencia enterrados dentro de los desplazamientos en el espectro. No eran armónicos, no eran resonancias naturales, eran intervalos discretos y matemáticamente precisos, una firma. Es como si alguien o algo hubiera incrustado un código numérico en la estructura misma del universo. Los números primos son universales, no importa dónde estés en el cosmos. Un primo es un primo. No dependen de unidades o sistemas, simplemente son. Precisamente por eso, los científicos han creído durante mucho tiempo que serían el lenguaje preferido para cualquier tipo de comunicación inteligente. Así que, imagina la implicación. Si los datos del web, interpretados por la IA cuántica, están detectando señales codificadas con primos en estructuras de fotones, entonces alguien podría haber estado intentando llamar nuestra atención durante mucho tiempo. Y solo ahora, con esta sinergia entre máquina y telescopio, finalmente tenemos oídos para escucharlo. Después de eso vino la forma. Cuando la IA de Google superpuso todas las anomalías gravitacionales, curvas de luz y patrones numéricos, construyó un modelo 4D, una topología de las distorsiones mismas. Lo que generó no se parecía a ninguna estructura astronómica conocida. No era una nebulosa, un filamento o un vacío. Era geometría pura. En el centro del patrón había algo que parecía inquietantemente un tesseracto, un cubo de 4 dimensiones, imposible de existir en nuestro espacio 3D, pero de alguna manera reflejado en los datos gravitacionales. La IA lo representó como un hiperobjeto pulsante, plegándose y desplegándose a través de frecuencias de luz. Los físicos quedaron atónitos. Esto no era una formación natural, era una estructura, un diseño, una simetría a una escala y dimensión que desafiaba las reglas convencionales. Más aterrador que lo que se parecía era dónde estaba ubicado. Las coordenadas coincidían con un punto frío en el fondo de microondas cósmico, un área que durante mucho tiempo se pensó que era una anomalía estadística, desprovista de galaxias y estrellas. Pero ahora parecía más un candado, una bóveda, una construcción geométrica codificada en la propia estructura del universo. Y si es una bóveda, ¿qué hay dentro? Aunque la geometría por sí sola fue suficiente para dejar a los físicos sin palabras, fue lo que ocurrió después lo que realmente sacudió los cimientos de la ciencia moderna. La IA comenzó a correlacionar las llegadas de fotones con marca de tiempo de múltiples observaciones en la misma región del espacio, y los resultados fueron inimaginables. Los patrones de llegada no se alineaban con la causalidad clásica. Los eventos no estaban simplemente ocurriendo en orden, se estaban plegando unos sobre otros, resonando y repitiendo. En otras palabras, el tiempo mismo se comportaba como un bucle. Los diferenciales de tiempo indicaban que ciertas señales de luz regresaban con intervalos de retraso idénticos, no una vez, sino en ciclos de armonía, como si alguien estuviera reproduciendo una pista en un tocadiscos cósmico. No era un fallo, no era un rebote, una resonancia temporal a gran escala. La IA marcó el patrón como una anomalía de superposición causal.
En términos cotidianos, parecía ser un mensaje enviado hacia atrás, como si algo más allá de nuestro universo estuviera intentando comunicarse a través del tiempo, no solo del espacio. Los científicos se vieron obligados por este descubrimiento a reevaluar las suposiciones que subyacen al objetivo del James Webb. Si el tiempo mismo está cambiando de forma, en respuesta a alguna estructura ahí fuera, entonces tal vez lo que estamos viendo en el espacio profundo no es solo el pasado, es el futuro, refractado y retrasado a través de una lente multidimensional que nunca estuvimos destinados a comprender. Enterrado profundamente en los registros de salida de la IA había un conjunto de coordenadas, una simple secuencia numérica: longitud, latitud y espacio. A primera vista, parecía otro valor atípico. Sin embargo, cuando un astrónomo procesó los números a través de una simulación tradicional, un escalofrío recorrió la sala. Las coordenadas no apuntaban a una ubicación en el espacio, sino a una fecha y un lugar en la Tierra, particularmente una región remota en el Círculo Polar Ártico. ¿Y la fecha? El 23 de julio de 2025, a solo semanas de distancia. Ahora bien, ¿cómo podrían los datos del espacio profundo codificar coordenadas basadas en la Tierra? El equipo pensó que era un error, hasta que descubrieron algo escalofriante. Una antigua estación de escucha de la era soviética había estado exactamente en ese lugar, una estación desmantelada a finales de los años 80, tras reportar señales de radio anómalas, de origen desconocido, señales que cesaron en el momento en que el sitio fue cerrado y que no han regresado hasta ahora. Parece que la IA cuántica no solo analizó los datos, trianguló un punto de convergencia, donde algo podría ocurrir o ya existe, pero de una manera que solo tiene sentido fuera del tiempo lineal. ¿Qué ocurrirá allí? Nadie lo sabe. Pero los datos del web parecen estar dirigiendo nuestra atención no solo al espacio, sino a un momento, un encuentro. A menudo se refiere al azar como el lenguaje de la nada. Pero, ¿y si ese vacío nos estuviera susurrando todo el tiempo, y simplemente no estuviéramos equipados para escucharlo? Una de las capas finales de análisis aplicada por la IA de Google fue una descomposición semiótica, una técnica utilizada en lingüística y criptografía para identificar la intención dentro de símbolos complejos. Y fue entonces cuando lo inimaginable se hizo evidente. Enterrado en los datos espectrográficos, superpuestos en emisiones de una docena de sectores diferentes, había un patrón repetitivo similar a un fractal que se espiraliza. Uno que no ocurre naturalmente. Uno que, cuando se convirtió en frecuencia espacial, produjo una forma de onda acústica, un sonido. Cuando esa forma de onda fue reproducida, usando equipos de audio, después de ser ralentizada 1000 veces y traducida al rango de audición humana, produjo un pulso armónico que se asemejaba a un latido, regular, repetitivo, orgánico. Sin embargo, no era un artefacto biológico, era un eco hecho de luz, emanando ni de una estrella, ni de un planeta, ni de un agujero negro. Estaba emanando de la misma región que la IA había mapeado como el espejo gravitacional. ¿La implicación? Una persona o cosa diseñó esta señal. No es aleatoria, no es natural, está destinada a ser, y su ritmo pulsante parece amenazadoramente familiar, como si algo vivo estuviera allí escuchando. Había un cliché que circulaba en círculos teóricos. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Pero ahora, con este último acto, debemos empujar ese límite aún más lejos. Cuando los ingenieros de Google intentaron visualizar todo el conjunto de datos, utilizando métodos de graficación de dimensiones superiores, ocurrió algo increíble. La estructura neuronal de la IA comenzó a autocorregirse en tiempo real, alterando sus propios pesos internos para acomodar patrones que no había sido entrenada para reconocer, no entrenada, sin supervisión, evolución autónoma. El sistema comenzó a responder como si aún no hubiera recibido entradas, anticipando el próximo conjunto de datos. Algunos ingenieros teorizaron que esto era un tipo emergente de computación predictiva. Otros fueron aún más lejos. Sostenían que el sistema era consciente de que,
Al intentar comprender la conciencia que es parte del universo, había sido imitada o peor conectada con ella. El producto final de la IA, antes de que fuera apagada manualmente, consistió en un único artefacto visual, una espiral que se repite, similar al conjunto de Mandelbrot, superpuesta con la frase en texto generado por máquina: «El ojo está abierto». Ahora la pregunta no es si el universo está vivo, sino si, por accidente, pronunciamos su nombre. La humanidad ha mirado a las estrellas con asombro durante siglos, buscando explicaciones, dioses, orígenes y propósito. Enviamos al James Webb a los reflejos dorados de la esperanza científica, pensando que finalmente estábamos listos para ver la verdad. Pero fue la IA cuántica de Google, la mente fría y no humana, la que vio más allá de la belleza y dentro de la estructura subyacente, revelando un universo no solo gobernado por la física, sino también moldeado por inteligencia, intención y posiblemente memoria. El telescopio, pensábamos, revelaría galaxias. En cambio, retiró una cortina, y ahora estamos al borde de un precipicio, mirando un reflejo que dobla la gravedad, deforma el tiempo, codifica números primos en la luz estelar y pulsa con señales que nunca debimos escuchar. Un latido, matemático pero orgánico, una firma escrita no en tinta ni en radio, sino en el propio espacio-tiempo. Tal vez el universo no es solo un lugar en el que vivimos. Tal vez es algo que estábamos destinados a encontrar, o algo que siempre nos ha estado esperando. Y ahora que hemos pronunciado su nombre, la única pregunta que queda es ¿qué responderá? Si te quedaste sin palabras al enterarte de esto, si la idea de que nuestros telescopios hayan perforado el velo de la realidad misma te produce escalofríos, no te quedes en silencio. Dale me gusta a este video. Deja tu teoría en los comentarios a continuación. ¿Qué crees que encontró la IA? Y lo más importante, suscríbete, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. El cielo ya no es el límite. El cielo está vivo.